Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Es un gusto volver a saludarlos. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, que se celebra el próximo 22 de mayo, tendremos la conferencia Riqueza Biológica, Pasado, Presente y Futuro, a cargo de Carmen Roldán Chacón. Doña Carmen es bióloga tropical con un doctorado en educación, mención en mediación pedagógica. Desde el 2011 trabaja en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y está a cargo del Departamento de Mercadeo Ecológico y de la Dirección de Desarrollo, Comercialización de Servicios Ambientales, y es responsable de planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar los asuntos relacionados con el desarrollo y comercialización de los servicios que contempla la Ley Forestal 7575. Ha participado de proyectos de investigación de la Universidad de Costa Rica con recursos marinos y con tortugas marinas de las costas Pacífica y Caribe. Ha participado en el proceso de elaboración de la Estrategia de Cambio Climático de Costa Rica, en la elaboración de la Política Nacional de Biodiversidad y en la Política Nacional de Humedales. Además, en el diseño de las 2 estrategias nacionales de biodiversidad del Plan Nacional de Manejo Forestal. Doña Carmen, esto es apenas una pincelada de una gran trayectoria profesional. Le voy a dar el espacio para que iniciemos con la charla de hoy. Agradecemos muchísimo que nos acompañen esta tarde. Muchas gracias, Carolina, muy amable, muy agradecida con Carolina Pérez y con doña Virginia Viales por esta oportunidad y al Instituto Nacional de Seguros, al Museo de Jade y Arte Precolombino y a todos ustedes por estar aquí acompañándome. Una gran oportunidad siempre compartir, aprender y se los agradezco porque su tiempo es muy valioso. Me voy a permitir compartir la presentación. Por favor, me indican si es visible. Sí, ya se ve. Si gusta, puede ponerla en pantalla completa. Perfecto, aquí vamos. Muchas gracias. Listo. Gracias, muy amables. Les agradezco por la oportunidad del tema y como muy bien indicaba Carolina, porque precisamente este domingo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. De igual manera, tenemos también otras fechas que son alusivas. El 15 de junio tenemos, por ejemplo, referencia al Día del Árbol. En Costa Rica tenemos celebraciones de varias efemérides que tienen que ver con símbolos patrios como el venado cola blanca, nuestra guaria morada, que es la flor nacional, y así sucesivamente vamos a encontrar en diversas formas a través de la historia la presencia de la biodiversidad de una forma tácita o no, pero siempre presente porque sin ella no podríamos estar acá viviendo ni teniendo calidad de vida. Voy a procurar hacer una referencia en primera instancia a por qué vamos a hablar de diversidad biológica, pero también entonces hacer un recuento a través de algunos elementos de la gran historia que tiene este país para llegar a ubicarnos en el estado actual de la biodiversidad. ¿Por qué vamos a hablar de biodiversidad? Para tratar de acercar esa biodiversidad a temas que nos son muy cercanos, y uno de esos temas es precisamente la salud, voy a hacer referencia a la definición de la Organización Mundial de la Salud del año 2017, que tiene 3 componentes claves. Y en 2 de ellos es muy evidente y muy claro por qué estamos hablando de riqueza biológica, de diversidad biológica o bien de biodiversidad, como es el término más moderno y más común que se utiliza. La definición de la Organización Mundial de la Salud establece como uno de los elementos claves de una salud integral, ya no como aquel concepto viejo de que era ausencia de enfermedad, sino vista la salud como un concepto integral, el tema del bienestar físico. Y para lograr ese bienestar físico lo relaciona muy bien con estilos de vida, con el ambiente y con la biología. Aquí estamos entrando a cómo se vincula la biodiversidad, la riqueza biológica de este país con un bienestar físico de cada individuo y de toda una sociedad.
Luego, tenemos otro componente con base en esta definición, que es el bienestar mental, el ejercicio de las capacidades individuales, ser productivo, contribuir a la comunidad y manejar las situaciones de estrés. Muchas personas de las que estamos hoy aquí presentes, nos gusta el senderismo, nos gusta ir a la playa, nos gusta ir a la montaña, y hay países en que inclusive han acuñado conceptos muy interesantes, por ejemplo en Japón, que es un país que perdió durante la guerra mundial, durante guerras, áreas de bosque extensas, y luego lo que hicieron fue sembrar. En realidad lo que tiene mucho de a veces de extensas áreas de cobertura son plantaciones, pero ellos han acuñado términos como el de baños naturales, baños de bosque, baños verdes, y es precisamente eso que nosotros le podemos llamar senderismo, turismo natural, etcétera. En ese sentido, todo esto también se le vincula la presencia de zonas de biodiversidad con el bienestar mental. El otro componente de esta definición de la Organización Mundial de la Salud es el bienestar social, y ni qué decir que el mismo también, por supuesto, se relaciona e interactúa con el tema del ambiente que nos rodea. Entonces, de una u otra forma, en menor o mayor medida, el bienestar físico, mental y social depende de la presencia de biodiversidad vista en la forma que ésta sea, porque la biodiversidad, cuando hablamos de ella, estamos hablando desde ecosistemas hasta especies, hasta recursos genéticos. Es una amplia gama, y, y ni siquiera la podríamos simplificar. Se ha dicho, por ejemplo, que a veces las personas vemos que se corta un árbol, por poner un ejemplo, y en un país tropical como el nuestro, no es la corta de un árbol. Ese árbol podría perfectamente contener más de 30.000 especies entre microorganismos y otros habitantes que pueden ser observados de forma más fácil. ¿Por qué también hablar de biodiversidad? Porque siempre va a estar vinculada con nuestra salud y con el futuro de las presentes y las futuras generaciones. La pandemia de COVID, que inició hace ya 2 años y que sigue en progreso porque no ha concluido, porque los microorganismos siguen mutando, siguen adaptándose, siguen aprendiendo, es resultado precisamente de un desbalance en la naturaleza, según han demostrado varias organizaciones internacionales. Y bien se ha indicado, por ejemplo, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, WWF por sus siglas en inglés, que la ruta de las pandemias está comprobado que la alteración del equilibrio de los sistemas naturales aumenta notablemente el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas transmisibles al ser humano. Inclusive se han realizado estudios de fecha muy reciente, del 2021, que demuestran y relacionan cómo la destrucción de la cobertura forestal se vincula con la aparición de enfermedades contagiosas. En esta forma, la ruta de las pandemias descritas en el documento que está disponible en la dirección que aquí pongo en sus manos, indica que, por ejemplo, actividades como la deforestación, el tráfico de especies, el mercado de animales silvestres, y precisamente genera todo esto un riesgo de zoonosis, lo que significa la transmisión de animal a animal, de animal a ser humano, de ser humano a ser humano, de enfermedades contagiosas para las cuales muchas son desconocidas o no estamos preparados. En este sentido, todos tenemos que ser vigilantes, por tanto, de que esto no suceda. No es que solo las autoridades del Estado competentes tienen que vigilar que estas actividades no se den. Tenemos que vigilarlo cada persona de este país que estamos preocupados por nuestra salud. Evitarlo, denunciarlo donde corresponda, porque estamos protegiendo nuestra salud y de la de nuestros seres queridos. Además del tema de salud, del tema que se vincula la salud con la supervivencia para el largo plazo y generaciones sanas, tenemos el tema económico, siempre uno de los componentes claves en todo desarrollo. En todo desarrollo tenemos que hablar que sea sostenible, del componente social, el componente económico y el componente ambiental. Es una triada
que no puede haber desbalance en ninguna de ellas porque si no, no hay desarrollo sostenible. Los ecosistemas brindan un sinnúmero de servicios. Muchos los llaman servicios ambientales, los llaman servicios ecosistémicos. Sea cual sea el nombre que se derive, estos servicios son necesarios para la supervivencia de cada individuo, son necesarios para nuestra vida. En servicios de abastecimiento tenemos alimentos en forma directa, madera para diferentes usos, el hecho de medicamentos de diferentes tipos, el tema de la energía también de diferentes tipos, el uso de fibras para diferentes actividades, sean de tipo cultural o de tema de supervivencia. Tenemos también servicios de regulación imprescindibles. ¿Quién puede vivir sin agua? Si más de un 80% del cuerpo del ser humano está constituido por agua. Entonces aquí tenemos servicios de regulación que nos brindan los ecosistemas de purificación de aguas, el tema de descomposición de residuos, cómo se mantiene el balance de los nutrientes en el ambiente, el tema de la polinización. Está demostrado. Un día de estos inclusive leí una noticia, qué triste, en un país asiático, de que están implementando el uso de drones para realizar la polinización de las plantaciones. Y ese uso de tecnología, que ha resultado ser muy efectivo, resulta que tiene un costo sumamente alto en relación con el servicio gratuito que brindaban las abejas, que ya fueron desaparecidas. Tenemos otros servicios de regulación, como es el tema de la regulación climática, la prevención de desastres mediante los mismos ecosistemas, el tema de control de enfermedades, definitivamente, servicios culturales, estéticos, espirituales, de enriquecimiento, ocio y diversión que les mencionaba ahora en estos países que venden baños de naturaleza. Pues bien, también en términos, en todo este margen de elementos, se ha indicado muy bien en varias publicaciones que cerca de 44 billones de dólares, más de la mitad del Producto Interno Bruto Mundial, depende en mayor o menor medida de la presencia y permanencia de la biodiversidad. Y no es solo de la biodiversidad en el hecho de que existe una especie o que existe un ecosistema, es la biodiversidad en términos de cantidad y de calidad de las especies o de los ecosistemas. Entonces, en ese sentido, cada vez que se da degradación de los servicios vitales del ecosistema, llamémosle como queramos, servicios ecosistémicos, servicios de abastecimiento, de regulación culturales, esto representa una pérdida anual de al menos 479.000 millones de dólares por año. Vean las pérdidas que estamos teniendo y luego organizaciones o empresas que desarrollan negocios con lo que se conoce la forma que es usual. Esto significa negocios como es usual, que no importa el tema de la contaminación, lo que hacen es seguir incurriendo en pérdidas, en costos, que tal vez no se les reflejan a ellos en su contabilidad porque están teniendo ganancias, pero sí se reflejan esas pérdidas y esos costos en la sociedad porque tenemos que atender enfermedades respiratorias, problemas de contaminación, problemas de pandemias, etcétera. Entonces, de una u otra forma, termina trasladándonos la factura a toda la sociedad o a localidades específicas. Esto lo que nos hace ver es que todo está conectado. Por eso vamos a hablar de biodiversidad. No es posible que haya salud, bienestar social, desarrollo sin biodiversidad. No es posible que haya estabilidad y equilibrio en los ecosistemas sin la presencia de cada uno de los elementos de esa biodiversidad. Lamentablemente, a pesar del conocimiento científico y el reconocimiento que se tiene de la importancia de esta biodiversidad, también tenemos realidades muy tristes que nos hacen ver cuál es la realidad que estamos viviendo en la actualidad del estado de la biodiversidad. Por ejemplo, en el informe Planeta Vivo que hizo WWF para México, que también presenta datos muy similares, el informe de Planeta Vivo de España, de la misma organización, y otros que han sido generados, inclusive el de la plataforma científica del Convenio de Diversidad Biológica, que es IPBES. En los últimos 50 años la población humana se ha duplicado, el tamaño de la economía mundial casi se ha cuadruplicado y el comercio mundial ha aumentado unas 10 veces. Por eso se ha hablado en tantas ocasiones que no es posible sostener
el nivel de consumo que se tiene ni el nivel de consumo que aspiran muchas personas. Aunque si bien es cierto, es reconocido que una quinta parte de la población consume prácticamente el 80% de los recursos del planeta, también es reconocido mediante diversos análisis que se han realizado de que las personas en sus aspiraciones aspiran a ser como ese 20% que depreda y que consume todo lo que puede. En esa línea, estudios que se han realizado de fecha reciente, como les digo, el de la plataforma IPBES, indica que se necesitarían los recursos de 1.6 planeta Tierra para satisfacer de la demanda de los humanos cada año. Pero lamentablemente solo tenemos un planeta Tierra, no tenemos 1.6 planeta Tierra. En consecuencia, ¿qué tenemos? De 1970 a 2014 tenemos un 60% de reducción de las poblaciones de especies de vertebrados. Tenemos desde 1970 un declive en las poblaciones de especies de agua dulce en un 83%. Y tenemos que un 75% de la superficie de la Tierra ha sido sometida a impacto humano. Y de continuar esa tendencia en el 2050 podría ser hasta el 90% la Tierra, la superficie de la Tierra sometida a este impacto. Es realmente preocupante y es como que nos estuviesen advirtiendo constantemente del riesgo del problema, pero la situación continúa. Un antes y un después en Costa Rica. Aterricemos a nuestro país, un país maravillosamente reconocido por sus logros ambientales, pero un país que también tiene sus contradicciones y sus problemas ambientales que resolver. Y estamos en una carrera apresurada, igual que muchos, porque recibimos el embate de decisiones no ambientales que realizan muchos países y, por otra parte, también de decisiones que van contrarias a la sostenibilidad ambiental que pueden tomar personas que toman decisiones o realidades de gobiernos o organizaciones específicas. En ese sentido, vamos a irnos en la historia. Estamos en un museo de jade y arte precolombino que conoce mejor que yo los conceptos que se pudieran desarrollar para una presentación de este tipo. Y es bien conocido que muchos pueblos indígenas ubicaron sus asentamientos según criterios defensivos o de control político. En la historia de Costa Rica y en la dinámica de los territorios indígenas y de las poblaciones indígenas, la guerra desempeñó un papel central en la forma en cómo se fraccionaron los territorios en múltiples comunidades independientes. Sin embargo, por la forma de vida, por la forma en que se vinculaban con el ambiente, para la época en que arribaron los conquistadores españoles en los años 1500, el paisaje del territorio era francamente de densos bosques y se podían observar llanuras irrigadas por grandes ríos, quebradas, y los pocos espacios abiertos eran los sitios donde podían estar asentados los grupos originarios. Teníamos fértiles llanuras, aguas limpias, ríos y riachuelos que desembocaban en dos mares, igualmente también pristinos. Así también estaban los mares. Que en ese sentido es importante que recordemos que cuando hablamos de una Costa Rica tiene 51.000 kilómetros cuadrados de extensión de terrestre, pero tiene más de 500.000 kilómetros cuadrados de extensión marina. Y hemos estado mucho enfocados en lo terrestre y desatendido mucho el tema marino costero. Pues bien, cuando hubo la introducción a Costa Rica de diferentes elementos que resultaban comunes o de uso común para los grupos conquistadores, tuvimos en Costa Rica un encuentro en muchos sentidos, un encuentro cultural, un choque de ecosistemas y, en consecuencia, esas repercusiones se dan hasta la fecha actual. En los años de 1561 ingresó el ganado caballar y vacuno a Costa Rica.
Por supuesto, un cambio de uso de la tierra. Recordemos que los conquistadores venían de una tierra árida, de cuyo concepto era terrenos áridos sin ninguna prácticamente cobertura vegetal para la siembra de sus productos y el establecimiento de su ganado. En consecuencia, había que tumbar bosque y había que hacer otro manejo que no propiamente era el que estaba acostumbrada las comunidades originarias, ni que tampoco era tal vez el más adecuado para un país tropical, porque ya los suelos expuestos al sol y a las lluvias lo que hacían era permitir o la desecación o el lavado de nutrientes. En ese sentido, hasta la fecha seguimos con un concepto de producción en muchos ámbitos que sigue siendo contrario a la realidad de un país tropical como el nuestro. En particular, contrario a la realidad de un país que es en zonas altamente lluviosas y con fuerte exposición a los rayos solares. Hubo originarios que defendieron ese control de sus tierras y de una u otra forma también nos defendieron a las futuras generaciones de situaciones de explotación o destrucción, por así decirlo. Tenemos en recuentos históricos caciques a los cuales se les hace mención, como el cacique Garavito, que de hecho una zona de Punta Arenas lleva precisamente el cantón de Garavito. Hay también en el Parque Central una estatua erigida en nombre de Garavito, quien entre los siglos XVI y XVII fue uno de los defensores que se enfrentaron con precisamente las luchas que se dieron contra los conquistadores. Tenemos otros personajes que, por ejemplo, en los años 1700 dieron fuertes luchas en la zona de Talamanca para enfrentar precisamente los grupos de dominación que se daban en ese tiempo y el abuso, la explotación y el manejo que se hacía de los originarios de este país. Y en consecuencia, Pablo Presbere tiene también una estatua que está colocada frente a la Municipalidad de Limón, y inclusive hay una fecha que es el 4 de julio, que es una fecha para conmemorar porque se le reconoce como defensor de la libertad de los pueblos originarios. Aquí en este tema, ¿verdad? Se fue dando toda un involucramiento, una participación, un posicionamiento. Voy a referirlo más, no tanto tal vez a la procedencia geográfica, sino un posicionamiento de pensamientos que no eran favorables para un país tropical. Y en ese sentido se fueron dando más dinámicas que iban siendo favorecidas por gobiernos sucesivos. Aquí en ese sentido, por ejemplo, tenemos que a partir del siglo XIX, el boom del café, favorecido por los sucesivos gobiernos. Recordemos que en 1821 la Municipalidad de San José regalaba plantas de café entre los vecinos. Delicioso, ¿verdad? Pero sí, a veces no le vemos la parte negativa que tiene todo este proceso que se instauró en nuestro país. Zonas altamente ricas, fértiles, fueron desalojadas para ubicar precisamente los cultivos de café. Y entre los gobiernos, por ejemplo, en 1825 se eximía el café del pago del diezmo, o en 1831 inclusive se decreta que cualquiera que cultive café por 5 años en una tierra baldía podrá reclamar su propiedad. Vea la cantidad de incentivos que existían. ¿Para qué? De una u otra forma, para el desarrollo, para la generación de actividades productivas, pero por la forma en que se instalaba este cultivo, para también la deforestación de miles de hectáreas de bosques que fueron convertidas a cafeto en las zonas más ricas del país y en zonas que definitivamente la vocación de su uso es forestal, no precisamente para siembra de estos cultivos. Pero en ese caso, ¿verdad? También el café nos trajo hermosas maravillas, el tema del Teatro Nacional, el tema de posibilidades de desarrollo, de estudio, aprendizaje. Pero por otro lado también en la parte ambiental
todo tiene sus implicaciones y en ese sentido siempre nos hacen un llamado a que cuando se vaya a tomar una decisión de política, de un programa, de un proyecto, tenemos que analizar muy concienzudamente la sociedad y cada uno de los desarrolladores y de las personas, el impacto positivo y el impacto negativo que se puede dar para realmente valorar si es tan meritorio hacer la transformación o no. En todo caso, ¿verdad? También el tema con el café, para exportar el café fue necesaria la construcción de vías de comunicación que facilitaron el acceso a zonas hasta el momento remotas. De por lógica, entonces estaba pensando en un tema de favorecimiento social, de favorecimiento económico, y no era tanto el balance hacia la parte ambiental. Con la conquista de América también sucedieron muchos hechos interesantes, y aquí vamos a entrar a un tema de lo que es el tema de recursos genéticos. Era evidente que cuando llegaron los conquistadores y fueron viendo el gran conocimiento que tenían los indígenas de numerosas plantas, de animales y microorganismos, se quería, por supuesto, hacer uso de ese conocimiento. Entonces empezaron a llegar a Costa Rica una gran cantidad de expediciones en las que venían médicos, farmacéuticos, que les interesaba mucho el tema de plantas con uso medicinal. ¿Y qué era lo que hacían? Recolectaban muchas de estas piezas de nuestra biodiversidad, se las llevaron a jardines, se las llevaron a centros de recursos genéticos y hasta la fecha a esos recursos genéticos los han utilizado para generar productos que son comercializables. Entonces, se llevaban a materia prima, la convertían en un producto que tenía mucho valor y hasta la fecha muchos de esos países con sus industrias y con las condiciones que tienen, entonces generan recursos económicos para su bienestar. Y nosotros, como era algo sobre lo cual no teníamos ninguna regulación, realmente no recibimos ningún beneficio de todo esto. Fue hasta, voy a mencionar solo, que fue hasta en los años 1998, cuando ya con la ley de biodiversidad, en el marco del convenio de diversidad biológica, que Costa Rica empieza a hacer gestiones de manera muy somera sobre el uso de estos recursos y la extracción de nuestros recursos para negocio. Pero aún así el proceso ha sido lento y complicado. De hecho, hay un protocolo de Nagoya que tiene que ver con acceso a recursos genéticos que todavía se está hablando cuáles van a ser los mecanismos de control que vamos a implementar en Costa Rica y realmente hay mucha complejidad para que exista un control real sobre los recursos que extraen y otros utilizan para hacer negocio. En todo caso, también personas que escucharemos mencionar, como eran Hoffman, Bonfrancius, Carmiol, también generaron mucho conocimiento. De hecho, el doctor Hoffman generó más de 30 volúmenes de libros que hasta la fecha existen y eso todavía despertó más el interés por seguir haciendo incursiones en nuestro país para seguir viendo cuál era el potencial para hacer negocios. En estas mismas épocas, todo esto, vamos a ir haciendo, ¿verdad? Una mezcla. Hablemos del famoso ferrocarril maravilloso, ¿verdad? Permitió intensificar, además del transporte, permitió intensificar la explotación maderera en la parte norte del litoral caribeño y gran parte de los bosques cercanos a Barra de Colorado y Tortuguero fueron arrasados. Se aprovecharon las vías fluviales como los canales de Tortuguero para transportar precisamente esa madera. Entonces, vamos viendo las dos caras de la moneda, un antes y un después. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde hemos transitado? ¿Y hacia dónde vamos caminando? El banano, por su parte, ya se empezó a cultivar y se cultivó mucho en razón de que el café era un producto que era estacional. Entonces se abrió la oportunidad para la siembra del cultivo de banano en los años de 1870, para poder hacer uso precisamente del tren, para poder sacarle provecho, por así decirlo.
El cultivo de banano, como es conocido, inició a finales de, ya con forma comercial, a finales de los años 1872 en el Valle de Sen, en Limón, y mediante contrato de la persona que vino también a construir el ferrocarril, se obtuvo la explotación del ferrocarril por 99 años y la concesión de más de 300.000 hectáreas de tierra. Tierra que fue limpiada, arrasada, para convertir precisamente en monocultivos. Y en consecuencia, con el pasar del tiempo, situaciones que se fueron presentando por la dinámica social, recordemos que aquí vienen personas muy renombradas en la historia que peleaban por los derechos humanos, que defendían el tema de tierras. Hubo una transición también y un traslado de estas plantaciones entre los años 1938 y 84 hacia la zona sur. Una zona sur que es ampliamente reconocida por la diversidad biológica que tiene, por ser prácticamente un lugar de alto endemismo. También fueron ubicadas plantaciones de banano en esta zona. Pero vamos a hablar, banano, café, son procesos que se vienen sumando y son procesos de que no quiero que los veamos como tales o particularizados, porque todos ellos fueron decisiones políticas que se tomaron en su momento, que las sostuvieron gobiernos y decisiones que de una u otra forma, por beneficio personal o colectivo, fueron apoyadas también por los grupos sociales. En ese sentido, hablando del tema de deforestación, la mayor parte en realidad se produjo durante el siglo XX. Por ejemplo, recordemos que aunque ya existían explotaciones ganaderas desde el siglo XVI en la provincia de Guanacaste, es a partir de los años 50 cuando se produce en todo el país un auténtico boom de la hamburguesa. Fue muy interesante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de acuerdo con la información disponible, se pasó en un periodo de 30 años la superficie dedicada a ganadería de un 11% a más de un 30%. Esto significó 2.5 millones de hectáreas en el año 1990. Aquí lo interesante es qué era lo que se buscaba. Por supuesto, nosotros buscábamos tener una parte productiva, generar recursos, generar bienestar. ¿Qué es lo que buscaba la parte inversionista? Tener carne barata para utilizar en este tipo de productos. Y es muy interesante también porque restaurantes de comida rápida en este mismo periodo que se iba dando la deforestación en nuestros ecosistemas, restaurantes de comida rápida aumentaban en gran cantidad en países de América del Norte. En ese momento también no es de extrañar que se indicara que Costa Rica tenía una de las tasas más altas de Centroamérica e inclusive en algunos años, aunque nos resulte extraño, llegamos a ocupar de los primeros lugares en América Latina en tasas de deforestación. Entre 1950 y 1970, en realidad se produjo un gran desarrollo industrial que se basaba principalmente en la sustitución de importaciones y la tecnificación con el uso de productos químicos. En consecuencia, esto trajo gran preocupación al movimiento conservacionista que se venía gestando, porque ya no era solo un tema de deforestación, era un tema de erosión y de contaminación. Contaminación que vale indicar que a la fecha todavía se sigue manteniendo porque Costa Rica es uno de los principales países de la región que utiliza agroquímicos y si lo vemos por también por unidad terrestre, es grande la cantidad de kilogramos aplicados si lo hacemos una distribución en esa forma. Entonces, también el hecho a veces de los cultivos que utilizamos que generan desarrollo son cultivos altamente contaminantes por las prácticas de manejo que se implementan. Aquí podemos ver más o menos los patrones de deforestación que se han dado en el país y podemos ir viendo cómo toda esta cobertura verde en algún momento se fue perdiendo dramáticamente. Quiero también que veamos, todo esto fueron decisiones y yo no lo veo como decisiones de gobierno, sino decisiones sociales, ¿verdad? O que generaban decisiones, inclusive conflictos entre grupos, algunos que se oponían y que querían tal vez prácticas más amigables con el ambiente y otros que
procuraban implementar las mismas actividades que se hacían en otros países o en otras regiones, o bien las que promovían los entes financiadores. En este sentido, es muy meritorio que tengamos presente aquí algunas de estas franjas que tenemos, porque muchas de ellas van a ser coincidentes precisamente con un sistema nacional de áreas protegidas, que es el que tenemos hasta la fecha, por el cual también somos ampliamente reconocidos y el cual este país ha invertido gran cantidad de recursos financieros y humanos para mantener y para sostener. Citaba a don Luis Fournier, que un maravilloso ecólogo, profesor mío, excelente persona, que en paz descanse, que entre 1948 y el 57 el país vivió una época de gran interés por el uso racional del ambiente, y si todas las buenas intenciones se hubieran hecho realidad, la situación actual podría haber sido otra. Lamentablemente, ¿verdad? A pesar de que había intenciones que de proteger la orilla de los ríos, que de hacer varias actividades que evitaran la deforestación y la contaminación, también en esta época se coincidió con una alta tasa de crecimiento demográfico, lo cual por supuesto hace presión. Se produjo una gran presión por el desarrollo de nuevas tierras para satisfacer las demandas de la población, y muchas tierras de vocación forestal fueron dedicadas a otras actividades para las que no estaban preparadas. Citaba a don Luis Fournier, y es una realidad que tenemos hasta nuestros días, que uno de los grandes problemas que ha tenido el país a lo largo de su historia en relación con las leyes y reglamentos de protección ambiental son las buenas intenciones en la letra, pero poco efecto en la realidad. Costa Rica es firmante de más de 50 convenios internacionales ambientales, tiene un gran marco legal en la parte ambiental, inclusive tenemos también instrumentos legales en tema de derechos humanos, pero la letra es una y la práctica a veces o en muchas ocasiones parece ser otra. Buenas decisiones. He venido también mencionando a lo largo del momento que ha habido buenas decisiones, y en realidad tal vez muchas de las personas que tomaron las decisiones en su oportunidad lo hicieron también con muy buena intención. Estaban pensando en un enfoque económico, en un enfoque social. Esperemos que sea para el bienestar de todos y no de unos cuantos, pero de una u otra forma toda decisión tiene un impacto, y por eso cada persona, cada colectivo debemos analizar a nivel personal, cuando vamos a tomar una decisión, las implicaciones que tiene, porque siempre hay varias formas y trasfondos o matices en las monedas que vamos a dar vuelta. Buenas decisiones, vamos recontando. En el siglo XX, diversos grupos de la sociedad civil promovieron la protección de áreas escénicas y con valor turístico. Se comenzó con las cimas volcánicas, que fueron asignadas al Instituto Costarricense de Turismo, y después se transfirieron al Servicio de Parques Nacionales, que fue creado en el año 1977, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Actualmente todo lo que es el Servicio de Parques Nacionales, lo que es el tema forestal y el tema de vida silvestre, está bajo las competencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. De una u otra forma, los parques y otras áreas silvestres permitieron el surgimiento del ecoturismo en los años 80, así como el turismo de aventura, todo ligado a lo terrestre y acuático. Se han realizado estudios, inclusive hay actualmente, desde hace unos años para acá, un sistema de contabilidad que lo lleva el Banco Central, que ya tiene que ver con el tema de cuentas ambientales, y se estima que, por ejemplo, el turismo contribuye en un 8% a lo que es el Producto Interno Bruto. Genera, por supuesto, gran cantidad de empleos y en algunos casos muy bien remunerados. Ese turismo se ha logrado ubicar como generador de divisas muy por encima de lo que es el café y el banano. Aquí es también, estamos hablando en épocas normales, por supuesto que la pandemia que hemos iniciado y de la cual no hemos salido, está en progreso, ha generado también sus contradicciones, porque hay preocupación de que se
en algunos momentos se ha pasado de un turismo ambientalmente sostenible a un turismo masivo, que es muy común en otros países, y en consecuencia también cuando este tipo de inversiones se dan, pero ya los recursos naturales no son tan llamativos, simplemente hay un traslado de los propietarios a otras zonas y en tanto quedamos nosotros con una dependencia altamente terrible de una actividad que ya no resulta tan lucrativa. Buenas decisiones, estamos hablando, todo un sistema de áreas silvestres protegidas de Costa Rica, por el cual somos ampliamente reconocidos, el 26.51% del territorio terrestre y un 2.5% del territorio marino bajo alguna categoría de protección, que las estamos viendo aquí en pantalla, y además más de 51 corredores biológicos que hacen interconexiones precisamente entre estas áreas silvestres protegidas estatales. Buenas decisiones entonces, ecoturismo. Buenas decisiones, la creación de un sistema nacional de áreas protegidas. Buenas decisiones, la creación de incentivos ambientales que permitieron dar forma y recuperar cobertura forestal, entre esos el pago por servicios ambientales a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, institución a la cual represento. Un instrumento financiero ampliamente reconocido y que junto con muchas de estas otras iniciativas de política han permitido atraer gran cantidad de financiamiento para el desarrollo de proyectos y programas ambientales. Es interesante también de notar que las decisiones en su momento, aunque tal vez no fueran tan planificadas o no fueran tan oportunas por la información que se contaba, de una u otra forma, cuando ya se cuenta en otras etapas del momento con mayor información, se puede ver que fueron bastante acertadas. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama áreas claves para la biodiversidad, que son sitios que contribuyen significativamente a la persistencia de la biodiversidad en cualquiera de sus formas, genes, especies o ecosistemas. Costa Rica tiene 23 kBA para Costa Rica y el 74% se encuentra en áreas silvestres protegidas estatales. O sea, hemos hecho una gran inversión en nuestro país para salvaguardar esos recursos que son valiosos para las presentes y las futuras generaciones. Al presente, ¿qué tenemos al presente? Bueno, al presente con gran orgullo podemos decir más de 51.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre y más de 500.000 de área marina. Tenemos más de 500.000 especies registradas, lo que representa el 6% de la biodiversidad mundial identificada. Somos considerados el país con mayor cantidad de especies por unidad de área, aproximadamente 1.8 especies por kilómetro cuadrado. Y solo para mencionar algunos casos, la diversidad de mariposas de Costa Rica representa el 90% de todas las mariposas de Centroamérica y el 18% de todas las especies del planeta. Aquí tenemos una hermosa representante que es la morfo, ¿verdad? Que siempre engalana desde artesanías hasta nuestras visitas al bosque. Hay muchos grupos que definitivamente falta mucho estudiar, se requieren condiciones, se requieren recursos y por eso en ese sentido no es de extrañar que los grupos que más se conocen en el país son las plantas y los vertebrados. Entre los vertebrados tenemos anfibios, reptiles, aves, mamíferos y peces. En estos grupos se han descrito aproximadamente de cerca de del 83 y 81% de las especies estimadas. Aquí lo que podemos ver es un video de una cámara trampa que nosotros tenemos ubicada en un contrato de pago de servicios ambientales en la zona de Nicoya, en la zona sur, la península de Osa, reconocida a nivel mundial por albergar el 2.5% de la biodiversidad identificada para Costa Rica, o sea, casi la mitad, y también reconocida por contar con el Parque Nacional Corcovado, que de acuerdo con National Geographic es el sitio biológicamente más intenso del planeta. Entonces ahí podemos encontrar especies maravillosas, amenazadas, en peligro de extinción y con gran riesgo cuando atraviesan carreteras o con grandes presiones por la actividad agrícola u otro tipo de actividades. Ejemplo de ello es la noticia triste que recientemente acabamos de tener del puma que fue atropellado
un macho lamentablemente pereció tratando de cruzar en una zona. De acuerdo con el sexto informe país para el Convenio de Diversidad Biológica, que lo presentamos en diciembre de 2018, Costa Rica es firmante del Convenio de Diversidad Biológica. Las principales presiones directas sobre la biodiversidad identificadas en el 2010, vean qué triste, persisten, no han cambiado, siguen siendo causa o drivers de daño biológico. Estas presiones directas son la pérdida de hábitat, el uso insostenible de los ecosistemas, la contaminación, la sedimentación y el cambio climático. Además, para el informe que se presentó en diciembre de 2018, se le agregaron el crecimiento urbano, los incendios y la explotación pesquera sostenible. Entonces, muy triste porque venimos de épocas de deterioro, de degradación, con grandes esfuerzos de superación y de mejora, y más bien, en alguna otra forma, los modelos de desarrollo que venimos adoptando nos van generando nuevas causas de presión sobre la diversidad biológica. Para este informe 2018, se identifica que está presente aquí en esta dirección que van a encontrar en la presentación, el listado oficial actualizado en 2017 de especies por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación reporta 279 especies en total, las cuales están en alguna categoría de vulnerabilidad. De estas, el 56% están declaradas como especies amenazadas y un 44% en peligro de extinción. En ese peligro de extinción vamos a encontrar los grandes mamíferos, vamos a encontrar también como todos los que son los felinos, especies como la anta, otros, y por supuesto están los pobres compitiendo por un hábitat y cada vez se les restringe más el espacio donde habitan o el espacio donde se alimentan. Hay una lista que genera la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza, UICN, que es una lista roja de especies en peligro de extinción, y muestra para Costa Rica, un país reconocido por sus logros ambientales, lamentablemente muestra un progresivo aumento en el número de especies amenazadas desde 1998. Lamentablemente, esa es una realidad muy triste, de acuerdo con este informe. Aquí vamos a tener un tema, el del análisis de la huella humana. Se utilizó una medida de 1 kilómetro que representa la huella humana calculada a partir de cambios en el desarrollo de infraestructura, la cobertura del suelo y el acceso humano a áreas naturales. Observemos la huella humana para 1993, el valor rojo alto, el valor mediano el amarillo, el valor bajo el azul y aquí un intermedio. ¿Cómo ha sido este movimiento? Vamos observando el mapa. Aquí podemos encontrar entonces muy baja huella humana en estas zonas, aquí muy alta como es de esperar. En una pequeña porción del país el impacto que hemos generado es impresionante en sitios de zonas altamente fértiles y con el impacto consecuente que todo esto lleva por el drenaje de los ríos y la contaminación que acarrea. 1993, observemos 2009, cómo va variando el panorama. Centrémonos acá en esta parte de la parte del Pacífico, propiamente Guanacaste, el área de Tempisque, en el año 2009. Observemos el 2000 al 2013, qué cambio más impresionante. Volvamos otra vez, si quieren retrocedamos. Volvamos al 93, veamos otra vez la triste historia. Observemos la huella humana calculada para el periodo 2000 a 2013. Perturbaciones altas en rojo, perturbaciones leves en amarillo y en proceso de recuperación acá tenemos. Por dicha, vamos encontrando, observemos en el 2009, tenemos rojo altas, amarillos medianas, azul bajas. Tenemos para el 2013 rojos. Ya podemos ir viendo también como un área de una u otra forma. El área metropolitana, la GAM, va pasando una perturbación leve y
con el gran logro de áreas en la parte como Guanacaste y Tempisque que se van recuperando. Las presiones van disminuyendo y se concentran en ciertos lugares específicos según identifica el informe de 2018. Por ejemplo, identifica este informe que hay sitios de ecosistemas que el daño aumenta y en otros baja. Principalmente el aumento, la pérdida de ecosistemas lo tenemos en manglares y el bosque tropical, el bosque húmedo tropical y la parte marino costera presentan una pérdida de cobertura o deterioro. Según el informe, las áreas de Guanacaste, Huetar Norte y Tortuguero son las más afectadas. Asimismo, el reporte apunta que aunque los ríos costarricenses presentan afectaciones por sedimentación, contaminación y otras vinculadas con los efectos esperados del cambio climático, hay una tendencia a que estos impactos se mantengan. Basta con ver los reportajes que vemos todos los días, residuos sólidos, residuos químicos, siendo acarreados por los ríos que creemos que son plantas de tratamiento, ríos que pasan por comunidades que los utilizan esas aguas para agricultura o hasta para consumo personal. Ríos que deberían de estar limpios como cuando llegaron los españoles en los años 1500. En los pantanos o áreas de humedales, sitios altamente ricos de gran valor se presenta sedimentación y desecación, principalmente en la zona norte y Caribe. Entonces vamos viendo aquí que hay un tema de una ubicación o una presencia de acuerdo con estos estudios que nos van indicando los logros y las reversiones que hemos venido realizando, porque Costa Rica es reconocido también por haber revertido entre 2014 y 2016 el proceso de deforestación. Actualmente tenemos más de un 53% de cobertura forestal. Eso es un gran logro y un gran orgullo. En esa reversión de la deforestación han sido partícipes el sistema de áreas protegidas, actividades como el ecoturismo, el instrumento de pago por servicios ambientales a cargo de FONAFIFO. Entonces, hemos hecho y seguimos avanzando, pero también tenemos causas que tienen que ser atendidas y superadas, porque en todo caso, si no logramos también revertir en estos espacios, el impacto en salud y desarrollo y economía va a ser muy alto. Quería traer a colación que el tema del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, las Naciones Unidas lanzó precisamente toda una campaña que tiene que ver con la restauración de ecosistemas y lo consideran un grito de guerra mundial para sanar nuestro planeta. Y dice muy bien esta campaña, no podemos volver el tiempo atrás, pero podemos cultivar árboles, reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies silvestres, cambiar nuestras dietas y limpiar ríos y costas. Somos, si queremos, la generación que puede hacer las paces con la naturaleza. Para esto tenemos que reimaginar, recuperar y restaurar. Es el momento de cada uno y es el momento de todos. De esto depende el compromiso nuestro de cuál es la carta de presentación que vamos a dejar a las futuras generaciones. Aquí llega mi presentación. Es un placer haber estado con ustedes y quedo en la disposición para atender consultas que tengan. Muchas gracias, doña Carmen. Sí, ya de hecho tenemos algunas consultas. La primera nos dice, ¿hasta qué año se tiene proyectado el pago por servicios ambientales? ¿Considera que su eliminación puede incentivar a la deforestación? Vamos a ver. El pago por servicios ambientales, muchas gracias por la pregunta, es un instrumento financiero creado por la Ley Forestal en el año 1996. A la fecha, llevamos más de 25 años. Este programa sobre el cual vienen a aprender muchos países tiene una característica sustantiva y es que de un instrumento de contaminación se hizo un instrumento de recuperación. ¿Qué quiero decir con esto? El programa de pago de servicios ambientales, su principal ingreso es un 3.5% del impuesto a los combustibles. Y eso lo quiero dejar muy presente en sus mentes porque cada vez hay mayor insistencia
del rebajo a los combustibles, de la eliminación del impuesto, de la reducción del impuesto. Cualquier decisión que pueda ser favorecedora para usted, para su familia, para la mía, en términos económicos, puede ser desfavorecedora en términos del presente y el futuro de nuestra sociedad, efectivamente. Porque nuestra ley forestal también es única en muchos sentidos, no solo porque crea el pago por servicios ambientales, crea la posibilidad de FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, es porque también establece limitaciones para el uso de la tierra y entonces en ese sentido hace que hayan restricciones para el cambio de uso, o sea, que existan limitaciones para cortar el bosque. Entonces, no todas las personas que tienen bosque están en capacidad de implementar un plan de manejo, ni en capacidad económica, ni en capacidad de conocimiento, ni en capacidad legal. Y sí, la pregunta es muy cierta. Se supone, en buena teoría, que el pago de servicios ambientales es un instrumento de conservación. La pregunta es, también esas personas que necesitan comer y alimentarse, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando no estén recibiendo ningún incentivo por parte de la sociedad que nos beneficiamos de su esfuerzo para seguir conservando? Ahí dejo yo más bien la pregunta. Imaginen ustedes qué podría pasar, ¿verdad? Habrá personas que por más conciencia ambiental y más compromiso ambiental que puedan tener, necesitan que les reconozcamos ese esfuerzo que realizan todos los días. Y lamentablemente ese es el problema de si desaparecen instrumentos como el pago de servicios ambientales. Sin embargo, aquí me permito anotar que FONAFIFO desde hace muchos años, desde más de 25 años de existencia, ha venido considerando estos riesgos y ha venido generando alternativas para obtener financiamiento para que se sigan conservando los bosques de este país. Esas iniciativas siguen en curso. De hecho, en el año 2008 empezó un proceso de estrategia país que se llama RED, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Y mediante esta estrategia RED se han venido canalizando fondos que van precisamente enfocados en crear alternativas financieras a los ingresos que da el gobierno para el pago de servicios ambientales. Ustedes también tenemos que comprender que al haber revertido nuestro país el proceso de deforestación, tenemos más y más cantidad de hectáreas de bosque y eso significa una mayor demanda y presión sobre el programa de PSA, pero en eso estamos trabajando. Gracias por la pregunta. Carolina, otra Ah, consulta. sí, claro. Acá tenemos a Rosemary, nos dice, ¿por qué en las zonas de conservación se ve afectación? El mapa 2003-13, cuando son áreas que no deberían ser alteradas y están protegidas por el SINAC, así también los parques nacionales, etcétera. Muy interesante lo que usted plantea. Recordemos que hay categorías de áreas protegidas y unas son de protección absoluta. Pero aún así, los parques nacionales permiten varias actividades, entre ellas educación y turismo. Ayer precisamente estaba observando que de la isla Murciélago acaban de limitar el ingreso de visitantes por el gran impacto que esos turistas están causando en los ecosistemas. Aquí entramos a un tema que se ha hablado durante mucho tiempo, que es el tema de capacidad de carga de un área protegida y el tema de controles. A veces, inclusive, cuando usted tiene un área muy extensa, un área de conservación, que es donde dentro de las cuales están las áreas protegidas, la cantidad de recursos humanos que usted tiene para control y protección es mínimo, porque de esa cantidad de recursos humanos depende de recursos financieros. Ahora que preguntaba la persona anterior sobre el tema de PSA, de igual forma, un gran logro que son las áreas silvestres protegidas se puede perder si no tienen el contenido presupuestario para realizar las actividades de investigación, de control y protección que requieren. Y en ese sentido, aunque usted tenga un parque, el parque, una de las formas de ingresar recursos es precisamente con visitación. Y no todos los visitantes tienen conciencia. Muchos extraen plantas, a veces hasta extraen animales, pasan por zonas que no hay senderos. Sabemos de mucha gente que se ha perdido y se han tenido que hacer labores con gran inversión de la Cruz Roja y hasta del sistema de áreas de conservación para rescatar
turistas que han ingresado a sitios sin guía, sin ninguna autorización, sin seguir los senderos que están establecidos. Y en ese sentido, aunque haya un área protegida, con solo que haya presencia humana ya hay impacto. Claro, de acuerdo al mapa este que veíamos, el impacto es leve. Después, las áreas protegidas tienen un problema que toda la vida se ha indicado. Son islas, y son islas que están prácticamente pegando con la frontera agrícola. Entonces, esa frontera agrícola generalmente utiliza agroquímicos que se lavan muchas veces a las mismas áreas protegidas, que ingresan, sean por ríos u otras formas, pero siempre hay impacto. Entonces, usted tendría que tener un sitio de protección absoluta y asegurándose de que no ingrese nadie, ni que haya ninguna actividad que le esté afectando, que lo esté haciendo vulnerable, para que un área realmente no tenga ninguna huella humana predecible. Y aquí entramos al tema que usted acaba de traer a colación, que es muy interesante. El turismo es nuestro principal generador de divisas, pero el turismo tiene impacto. Entonces, son temas sobre los que tenemos que reflexionar. Muchos empresarios turísticos también han venido en un largo proceso de implementación de actividades de sostenibilidad ambiental, de proyectos, de programas, muy meritorio, pero ellos no pueden hacer nada solo sin un turista consciente, comprometido también con la protección de nuestro patrimonio natural. Es nuestro, el que nos ha costado, y es de todos el protegerlo. Y acá tenemos una última pregunta. Nos dice Alejandra, ¿sabe usted qué entidad tiene que ver directamente con la contaminación de nacientes? Lamentablemente, sé de una que está siendo contaminada con aguas negras de casas que se han construido sin permiso alguno. Aquí vamos a entrar en dos líneas con el tema de agua. Con el tema de agua vamos a tener instancias competentes en razón de varias circunstancias. Propiamente sobre la contaminación del río, tendría que acudir al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El SINAC siempre tiene oficinas regionales a las cuales acudir, SINAC, pero también acá si es porque hay una vivienda o un sitio que está contaminando, puede acudir al Ministerio de Salud y poner la denuncia. Entonces van a haber dos formas de actuación compartida sobre la cual se va a hacer ejercicio. También hay instancias que uno, en algunos casos, dependiendo de quién es el que está contaminando, también puede acudir, que es el Tribunal Ambiental Administrativo, que pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía. Pero yo en esos casos primero acudiría al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a la oficina correspondiente. En la página web del SINAC siempre aparecen los números de teléfono de todas las oficinas, ellos para la parte de control y protección, y también inclusive acudiría al Ministerio de Salud por el tema de la vivienda que ya está identificada. Muchísimas gracias, doña Carmen. Esas son las consultas que tenemos. Agradecemos este espacio que nos dio y queda abierto para otras futuras conferencias. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Y estaba viendo una pregunta de doña Rosemary y Ah, tiene toda la razón. Y viera que a raíz de también precisamente de decisiones que son de coyunturas, por ejemplo, la regla fiscal y otras decisiones presupuestarias, las áreas protegidas, igual que todas las instituciones como FONAFIFO, que estamos trabajando asiduamente en conservación de diversidad biológica, de la riqueza biológica de este país, somos afectadas. Tiene usted toda la razón. Muchas gracias. muchas gracias. Finalizamos acá la sesión y nos veremos en una próxima. Gracias, doña Carmen. Muy bonita tarde y muchas gracias, Carolina. Doña Virginia quedó a las órdenes. Muchas gracias, doña Rosemary. Les deseo buena tarde a todos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doña Carmen.